Este es el episodio número 4 de La riqueza de las naciones de Adam Smith, colección Tiempo y Palabra, editorial Scala. El capítulo 4 de este libro trata del origen y uso del dinero, y dice así: una vez que la división del trabajo se ha establecido y afianzado, el producto del trabajo de un hombre apenas puede satisfacer una fracción insignificante de sus necesidades. Él satisface la mayor parte de ellas mediante el intercambio del excedente del producto de su trabajo por encima de su propio consumo, por aquellas partes del producto del trabajo de otros hombres que él necesita. Cada hombre vive así gracias al intercambio o se transforma en alguna medida en un comerciante, y la sociedad misma llega a ser una verdadera sociedad mercantil. Pero cuando la división del trabajo dio sus primeros pasos, la acción de esa capacidad de intercambio se vio con frecuencia lastrada y entorpecida. Supongamos que un hombre tiene más de lo que necesita de una determinada mercancía, mientras que otro hombre tiene menos. En consecuencia, el primero estará dispuesto a vender y el segundo a comprar una parte de dicho excedente. Pero si ocurre que el segundo no tiene nada de lo que el primero necesita, no podrá establecer intercambio alguno entre ellos. El carnicero guarda en su tienda más carne de la que puede consumir, y tanto el cervecero como el panadero están dispuestos a comprarle una parte, pero solo puede ofrecer a cambio de los productos de sus labores respectivas. Si el carnicero ya tiene todo el pan y toda la cerveza que necesita, entonces no habrá comercio. Ni uno puede vender, ni los otros comprar, y en conjunto todos serán recíprocamente menos útiles. A fin de evitar los inconvenientes derivados de estas situaciones, toda persona prudente en todo momento de la sociedad, una vez establecida originalmente la división del trabajo, procura naturalmente manejar sus actividades de tal manera de disponer en todo momento, además de los productos específicos de su propio trabajo, una cierta cantidad de alguno o algunas mercancías que en su opinión pocos rehusarían aceptar a cambio del producto de sus labores respectivas. Es probable que numerosas mercancías diferentes se hayan concebido y utilizado sucesivamente a tal fin. Se dice que en las épocas rudas de la sociedad el instrumento común del comercio era el ganado, y aunque debió haber sido extremadamente incómodo, sabemos que en la antigüedad las cosas eran a menudo valoradas según el número de cabezas de ganado que había sido entregadas a cambio de ellas. Homero refiere que la armadura de Diomedes costó solo 9 bueyes, mientras que la de Glauco costó 100. Se cuenta también que en Abisinia el medio del cambio y comercio más común es la sal. En algunas partes de la costa de la India es una clase de conchas, el bacalao seco en Terranova, el tabaco en Virginia, el azúcar en algunas de nuestras colonias en las Indias Occidentales. Y me han dicho que hoy mismo en un pueblo de Escocia no es extraño que un trabajador lleve clavos en lugar de monedas a las panaderías o tabernas. En todos los países, sin embargo, los hombres parecen haber sido impulsados por razones irresistibles a preferir para este objetivo a los metales por encima de cualquier otra mercancía. Los metales pueden ser no solo conservados con menor pérdida que cualquier otra cosa, puesto que casi no hay nada menos parecido que ellos, sino que además pueden ser, y sin pérdida, divididos en un número indeterminado de partes, unas partes que también pueden fundirse de nuevo en una sola pieza. Ninguna otra mercancía igualmente durable posee esta cualidad, que más que ninguna otra vuelve a los metales particularmente adecuados para ser instrumentos del comercio y la circulación.
La persona que desea comprar sal, por ejemplo, pero que solo poseía ganado para dar a cambio de ella, debería comprar sal por el valor de todo un buey o toda una oveja a la vez. En pocas ocasiones podía comprar menos, porque aquello que iba a dar a cambio en pocas ocasiones podía ser dividido sin pérdida. Y si deseaba comprar más, se habría visto forzado por las mismas razones a comprar el doble o el triple de esa cantidad, es decir, el valor de 2 o 3 bueyes o de 2 o 3 ovejas. Por el contrario, si en lugar de ovejas o bueyes podía dar metales a cambio, con facilidad podía adecuar la cantidad de metal a la cantidad precisa de la mercancía que necesitaba. Por este propósito se han utilizado diferentes metales en las distintas naciones. Entre los antiguos espartanos, el medio común de comercio era el hierro, el cobre entre los antiguos romanos y el oro y la plata entre las naciones mercantiles ricas. Al principio esos metales fueron empleados para esta finalidad en barras toscas, sin sello ni cuño alguno. Plinio, basándose en la autoridad de Timeo, antiguo historiador, nos asegura que hasta la época de Servio Tulio, los romanos no acuñaron moneda, sino que empleaban en sus compras unas barras de cobre sin sellar. Estas barras en bruto desempeñaron entonces la función del dinero. El empleo de los metales en ese estado tan bruto adolecía de 2 inconvenientes muy notables. Primero, el problema de pesarlos y segundo, el de contrastarlos. En los metales preciosos, donde una pequeña diferencia en la cantidad representa una gran discrepancia en el valor, la tarea de pesarlos con la exactitud adecuada exige pesas y balanzas muy precisos. En particular, pesar oro es una operación bastante delicada. En los metales más ordinarios, donde un pequeño error tendría poca importancia, es indudable que se requiere una exactitud menor. Pero de todos modos, si cada vez que un pobre hombre necesitado de vender o comprar bienes por valor de 1/4 de peñique debiese pesar esta moneda, encontraríamos que este requisito es extraordinariamente molesto. La operación de contrastar es todavía más difícil. Metal en el crisol con los disolventes adecuados. Toda conclusión que se da de ella deriva resultará extremadamente incierta. Sin embargo, antes de la llegada de la institución de la moneda acuñada, si no pasaban por esta ardua y tediosa operación, las gentes siempre estaban expuestas a los fraudes y estafas más groseras y a recibir a cambio de sus bienes no una libra de plata pura o cobre puro, sino de un compuesto adulterado de los materiales más ordinarios y baratos, pero cuya apariencia exterior se asemeja a dichos metales. Para prevenir tales abusos, facilitar el intercambio y estimular todas las clases de la industria y el comercio, se ha considerado necesario en todos los países que han progresado de forma apreciable el fijar un sello público sobre cantidad determinada de esos metales empleando comúnmente en la compra de bienes. Eso fue el origen de la acuñación de monedas y de las oficinas públicas denominadas secas, instituciones cuya naturaleza es la misma que la del control de calidad y peso de los tejidos de lana y de hilo. Todas ellas se dedican a certificar mediante un sello público la cantidad y calidad uniforme de diferentes mercancías que son traídas al mercado. Los primeros sellos publicados de este tipo, estampados en los metales, atestiguaban en muchos casos lo que era al mismo tiempo lo más difícil y lo más importante: la bondad y finura del metal, y se parecían a la marca esterilina que actualmente se graba en vajillas y barras de plata, o la marca española, que en ocasiones se estampa en los lingotes de oro, y que al estar fijada en un solo lado de la pieza, no cubrir toda una superficie, certifica la finura, pero no el peso del metal. Abraham pesó a Efrón,
los 400 siclos de plata que habían acordado pagar por el campo de Macpela. Se dicen que eran las monedas corrientes en el mercado. Sin embargo, eran recibidos por peso y no por cantidad. De la misma forma que hoy lo son los lingotes de oro y las barras de plata, se cuenta que las rentas de los antiguos reyes sajones de Inglaterra eran pagados no en moneda, sino en especie, es decir, en vituallas y provisiones de toda suerte. Guillermo el Conquistador introdujo la costumbre de pagarlas en dinero, un dinero que sin embargo fue durante mucho tiempo recibido por el tesoro al peso y no por cuenta. Los inconvenientes y dificultades de pesar estos metales con precisión dieron lugar a la institución de la moneda. Se suponía que su sello, que cubría por completo ambas caras y a veces también los bordes, garantizaban no solo la finura sino también el peso del metal. Esas monedas, como ahora, fueron recibidas por cuenta sin tomarse la molestia de pesarlas. Los nombres de estas monedas expresaban originalmente el peso de la cantidad de metal que contenían. En los tiempos de Servio Tulio, quien primero acuñó moneda en Roma, el as romano o pondo contenía una libra romana de buen cobre. De la misma forma que nuestra libra llamada troy se dividía en 12 onzas, cada una de las cuales contenía una onza verdadera de buen cobre. La libra esterlina inglesa en la época de Eduardo I contenía una libra, con el llamado peso de la torre, de plata de una ley determinada. La libra de la torre pesaba algo más que libra romana y algo menos que la libra troy. Esta última no fue introducida en la circulación inglesa hacia el 18º año del reinado de Enrique VIII. La libra francesa contenía en los tiempos de Carlomagno una libra peso troy, de una ley dada. En aquel tiempo la feria de Troyes en Champaña era frecuentada por todas las naciones de Europa. Los pesos y medidas de un mercado tan famoso eran vastamente conocidos y apreciados. La libra de moneda escocesa contenía desde los tiempos de Alejandro I hasta los del Robert Bruce una libra de plata del mismo peso y ley que la libra esterlina inglesa. Asimismo, los peñiques ingleses, franceses y escoceses contenían todos originalmente el peso auténtico de un peñique de plata, la 20ª parte de una onza y la 240ª parte de una libra. El chelín fue también al principio el nombre de un peso. Un antiguo estatuto de Enrique VIII reza: cuando el trigo valga 12 chelines, el cuartal, la pieza de pan de un cuarto de peñique pasará a 11 chelines y 4 peñiques. Pero la proporción entre el chelín y el peñique por un lado y la libra por la otra no ha sido tan uniforme y constante como la relación entre el peñique y la libra. Durante la primera dinastía de los reyes de Francia, el sueldo o chelín francés contuvo en diferentes ocasiones 5, 12, 20, 40 peñiques. Entre los antiguos sajones, un chelín contuvo en un momento solo 5 peñiques, y no es improbable que haya sido entre ellos tan variable como lo fue entre sus vecinos, los antiguos francos. Desde la época de Carlomagno entre los franceses y desde la de Guillermo el Conquistador entre los ingleses, la proporción entre la libra, el chelín y el peñique parece haber sido siempre igual a la actual, aunque el valor de cada moneda ha sido muy distinto. Lo que ha ocurrido en opinión es que la avaricia e injusticia de los príncipes y estados soberanos, abusando de la confianza de sus súbditos, ocasionó la paulatina disminución de la cantidad real de metal que sus monedas contenían originalmente. El as romano en los últimos tiempos de la República fue reducido a la 24ª parte de un valor original.